Buenas, buenas. Hola, profe. ¿Qué más, Dana? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Bien, Sí, sí, señor. ¿Y usted? bien, te adoro aquí volteando demasiado. Oye, ¿qué le dijo a usted que de pronto nos veíamos la semana entrante en clase? No, sino que ya he escuchado que varias instituciones de educación van a empezar a iniciar. Por eso le pregunté. Uy, ojalá, porque Porque no nos han dicho nada todavía. En Porque serio. pues las noticias dicen hasta agosto. Ajá. Y he escuchado que es hasta agosto, pero escuché el comentario de una persona que me dijo que a partir del 1 de junio. Pero hasta el Entonces, momento no se ha dicho nada, no he escuchado nada del presidente de la República. Hay que mirar a ver qué pasa, pero yo tengo entendido que terminamos clase virtual. bueno. Que hay que estar proyectándose para el próximo semestre. Es que yo creo que con ustedes en Bello no hay ningún problema, es que ustedes son muy poquitos. Son muy Ay, no, poquitos. pero la vida debería seguir normal, qué pereza. Eso el que se va a enfermar se enferma. No, es que ya la vida ya tiene que seguir normal con el tapabocas todos los días. Es que esto ya no va a cambiar. Esto creo que se demora 2 años en aparecer ese cuerpo extraño. Pero bueno. Sí. Y entonces, ¿quién dijo yo? Se me olvidó nadie. aquí estamos, profe. Ah, bueno, Juanca, porque es que nos... Bueno, vamos a arrancar. Chicos, propiedades planta de equipo. Hace 8 días terminamos con propiedad planta de equipo en 3 aspectos fundamentales. El primero, el reconocimiento. Luego, la medición. Y dentro de la medición tenemos medición al costo y modelo de reevaluación al costo y modelo de reevaluación. Y hablamos dentro del reconocimiento. El reconocimiento se genera cuando ya se desprenden los riesgos y ventajas. O sea, cuando ya el comprador despachó el producto que vendió, el vendedor despachó el producto que vendió, salió de su almacén o lo embarcó o lo llevó. De ahí, en estos momentos, el comprador debe ser, bajo la norma internacional, debe realizar el reconocimiento. Listo. Y su costo, su medición, pues debe tener todos los costos inherentes que generaron para adquirir ese bien, y dice la norma internacional que no se incluyen los intereses financieros y las diferencias de tasa de cambio, pero hace mucho énfasis en los costos y gastos que se ocasionan para poner en funcionamiento ese activo. Y aquí había un gasto que no es ni costo ni gasto, que no es ni costo como mayor valor del activo, sino que directamente va al gasto, que es el entrenamiento del personal. Es la única diferencia que teníamos dentro de este ejercicio que planteamos. Luego dijimos los modelos de la medición posterior, que es modelo del costo y modelo de reevaluación. Y dijimos que dentro del modelo del costo son aquellos activos que nunca se van a valorizar, que van a perder con el tiempo su valor, pierden su costo, y que eso se determina entonces a través de la depreciación del activo. Recordemos que bajo la norma internacional un activo se va a depreciar por componentes costosos. Entonces hay que preguntarle al productor o al comercializador de este producto cuál puede ser la vida útil de ese activo para poderlo depreciar. Listo. Entonces teníamos ahí dentro del modelo del costo
aquellos activos que no se ajustan a sus valores de mercado. Eso no se ajustan a sus valores de mercado. Por tal razón, pierden su poder adquisitivo con el tiempo uso. Habíamos dicho que un vehículo lo compré en 120 millones de pesos, ya lo he depreciado X años, la depreciación que lleva es de 40 millones, quiere decir que ese activo en contabilidad vale 80 millones de pesos, que equivale al valor del costo de adquisición menos la depreciación. Y teníamos el otro modelo, que era el modelo de revaluación, que son aquellos activos que con el tiempo van ganando su precio y que solamente teníamos que contemplar dos, que son los bienes inmuebles. Y los bienes inmuebles tenemos los que son terrenos o lo que son las construcciones y edificaciones. Es el único activo que no pierde su valor con el tiempo, sino que antes aumenta por más tiempo que uno lo tenga en su posesión. Entonces tenemos un ejemplo, dijimos de que se adquirió un terreno en una zona urbana por 1.500 millones de pesos, que para adquirir ese terreno se hizo un costo adicional de intermediación de 50 millones de pesos. Quiere decir que el terreno nos costó 1.550 millones de pesos en su adquisición. Listo. Dice que en el lugar donde se encuentra el terreno, la construcción o el bien inmueble, tiende a aumentar su precio o a disminuir su precio. Por tal razón, bajo la norma internacional hay que reconocer esos altibajos que tiene esa propiedad, esos bienes inmuebles. Y nos dice entonces que en el año 1, al terminar el año 1 de su adquisición, vamos a determinar su valor de revaluación del activo y vale 1.800 millones de pesos. Lo compramos en 1.550 millones, ya vale 1.800 millones. Indirectamente quiere decir que me voy ganando 250 millones de pesos. Pero como no lo estoy vendiendo, generaría entonces un mayor valor de ese activo. En el segundo año ya no vale 1.800 millones, sino que vale 1.300 millones, o sea, se desvalorizó por índole de violencia, por índole de movimiento de tierras, cualquier cosa puede suceder, entonces los terrenos o los bienes inmuebles se van desvalorizando. Entonces en el año 2 fue 1.300 millones. Lo teníamos en cuanto en 1.800, ya quedó en 1.300, quiere decir que se desvalorizó en 500 millones. Pero teníamos por acá una valorización de 250 que la devolvemos y la diferencia me va a generar un gasto por pérdida en revaluación de propiedades, planta y equipo. En el año 3 ya no está revaluado, sino que vuelve nuevamente a subir su precio en 1.900 millones. Lo teníamos en 1.300 millones, ya vale 1.900, quiere decir que está valuado en 600 millones de pesos. Recuperamos los 250 millones que generó en el año 2000, en el año 2, y la diferencia generaría un superávit por revaluación. Entonces vamos a mirar cómo se contabilizó. Hacemos la contabilización entonces del activo, mayor valor del activo, débito al activo contra un crédito al banco por el valor del activo más los honorarios que adquirió. En el año 1, entonces, vale 1.800 millones, lo tenía en 1.550, está en 1.800, quiere decir que el activo se me valorizó en 250 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un débito a la 1504-0505, terrenos a valor de revaluación, un débito contra un crédito a un superávit por revaluación, que es la diferencia entre el precio de adquisición y el valor de revaluación en el año 1. Entonces miremos que aquí tenemos un mayor valor de ese activo. En el año 2 ya no vale 1.800, sino que vale 1.300. ¿Cuánto disminuyó? Disminuyó en 500 millones de pesos. Entonces acreditamos el activo 1504-0505 a valor de revaluación, crédito, devolvemos el superávit de revaluación
que generó en el año 1 lo devolvemos para que quede en cero y la diferencia me va a generar un gasto por pérdida por revaluación de terrenos o de propiedad, planta de equipo, bienes. Entonces ya el terreno vale ¿cuánto? Vale 1.300 millones de pesos, porque lo tenía en 1.800, lo acredito en 500, me quedan 1.300 millones, porque se desvalorizó. En el año 3 ya no valen 1.300, sino que valen 1.900 millones, entonces quiere decir que ya el terreno está revaluado en 600 millones de pesos. Entonces aumentamos el valor del activo a valor de revaluación, 600 millones de débito. Devolvemos este gasto en el año 2, esta pérdida la vamos a devolver, pero como fue en el año 2 una pérdida que es un gasto, en el año 3 ya me va a generar un ingreso, porque yo no puedo devolver este gasto porque corresponde al año 2. Entonces, ¿cómo lo registro? Contra un ingreso o recuperación pérdida de revaluación. Y la diferencia, que serían los 350 millones de pesos, se contabilizarían entonces como un superávit por revaluación. Este es el tratamiento bajo la norma internacional que se le hacen a los activos que se revalúan, porque los activos que se deprecian no se le hace este sentido, porque su costo en vez de aumentar todos los días, disminuye. Bien, y para culminar entonces este tema de propiedad, planta y equipo, tenemos una partecita dentro de la propiedad, planta y equipo, que es el valor de salvamento o valor residual. ¿Y qué es el valor de salvamento o valor residual? Dice, es el valor que tiene un activo al final de su vida útil. Cuando dice es el valor que tiene el activo al final de su vida útil, es el valor por el cual yo pienso vender ese activo. Mire, muchas veces las empresas dicen que compran un vehículo que tiene una vida útil fiscal de 10 años, una vida útil bajo la norma internacional, depende del motor y la carrocería. Pero entonces no dicen, no, yo ese carro a los 5 años empieza a generarme gastos, entonces lo voy a vender y compro uno nuevo. Y yo digo que ese vehículo a los 5 años yo lo voy a vender por X valor. Ese valor que le está colocando este señor en 5 años que va a vender ese activo es lo que bajo la norma internacional se llama valor de salvamento o valor residual. Entonces repitamos que es el valor de salvamento, es el valor que se tiene un activo al final de su vida útil. O sea, es el precio de la venta. Entendiendo esta como el periodo en que se espera usar el activo. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Dice que la compañía B.SAS el 15 de enero del 2018 compró un vehículo por 250 millones de pesos, el cual lo piensa usarlo durante 5 años. Al término de los 5 años lo piensa vender en 80 millones de pesos. Entonces, 250 millones es el precio del activo. Y los 80 millones, ¿qué viene a ser? Viene a ser el valor del salvamento o el valor residual de ese activo. Y nos pide entonces determinar la depreciación del activo al cabo de los 5 años. ¿Qué sucede, compañeros? Entonces, cuando nosotros hacemos la depreciación por línea recta, ¿qué decimos? Valor del activo dividido la vida útil por el número de días a depreciar. Valor del activo menos la depreciación acumulada dividido la vida útil menos la vida útil utilizada cuando tenemos que hacer una adición, una mejora o una reparación extraordinaria que tenemos que hallar la nueva tasa de depreciación. Listo, pero aquí ¿qué sucede? Sucede que cuando yo voy a hacer esa depreciación, yo la depreciación no la puedo hacer por los 250 millones de pesos. ¿Por qué? Porque yo aspiro vender ese carro en 80 millones de pesos en 5 años, como valor de salvamento. Entonces la norma internacional me dice,
Cuando usted vaya a depreciar ese activo, en los 5 años que lo quiera usar, le debe de restar, no debe de tener en cuenta, para el cálculo de la depreciación el valor del salvamento o el valor residual. Ese lo tiene que descartar. ¿Por qué? Porque ese activo no se va a depreciar con ese valor, porque es ese valor que yo aspiro a vender. Entonces, ¿cómo quedaría en la gráfica? Diríamos año, que son 5 años, vamos a depreciarlo en 5 años, año 1, año 2, valor del activo, 250 millones de pesos, valor residual o valor de salvamento, 80 millones de pesos. Lo depreciamos en 5 años, en 4 años, en 3 años, en 2 años, en 1 año. Quiere decir, este año 1, cuando yo termino el año 5, este año 1 que termina el año 5, debe quedarme igual al valor del salvamento en el momento de la depreciación. Y vamos a hacerlo. Tenemos los 250 millones. Le restamos el valor residual y lo vamos a dividir por 5. ¿Cuánto me da? 34 millones la depreciación. Quiere decir que la depreciación en el año 1, en 5 años, la depreciación en el año 1, en 5 años, es de 34 millones de pesos. ¿Cuánto me da la depreciación acumulada? La depreciación acumulada me da 34 millones de pesos, porque esta es la depreciación del primer año. ¿Cuál es el valor del saldo del activo? El valor del activo es los 250 menos la depreciación acumulada. ¿Cuál es el valor del activo? Los 250 millones menos la depreciación acumulada. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en el año 2? En el año 2 vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger el valor del activo, le vamos a restar el valor del salvamento y lo vamos a dividir por 4. Cogemos el valor del activo, le restamos el valor residual o valor de salvamento y lo dividimos en 4. ¿Cuánto me da? 34 millones de pesos, que es la depreciación en el año 2, en 4 años, 34 millones de pesos. Y nos queda una depreciación acumulada de 68 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto vale el activo? 216 menos 68 de depreciación acumulada, me daría 182 millones. Para el año 3, cojo los 182 millones, le resto los 80 millones y lo divido en 3. ¿Qué me va a dar? La depreciación en el año 3, que me daría una depreciación acumulada de 102. 68 que traigo, más 34 del año 3, me daría 102 millones. ¿Qué saldo me queda? Traigo un saldo de 182 menos 182 menos 80 me daría 108, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? Tengo un error. A ver. A 182 menos 34 la depreciación me daría 148. Estos 148 lo resto en 80 y lo divido en 2 y me daría 34 de depreciación para una depreciación acumulada de 136. Listo, me queda 148 menos 34, me quedan 114. A estos 114 le resto los 80 y lo divido por 1, me daría 34. Me da un saldo de depreciación de 170 millones. Listo. Para que me dé un saldo igual del 80 millones, que es el valor residual, que trae una depreciación acumulada de 170 millones de pesos con un valor residual de 80 millones de pesos, que me va a ser igual al valor del activo. Es así como se trabaja la depreciación bajo la norma internacional cuando las empresas tienen la tendencia de vender los activos durante un tiempo de uso. Entonces, si el activo se deprecia en 20 años y solamente lo voy a utilizar 10 años porque al cabo de los 10 años voy a venderlo, entonces simplemente la depreciación no lo hago solo los 20,
sino que lo hago sobre los 10 años, restándole al valor del activo su valor residual. Ese es el comportamiento que tiene entonces cuando hablamos de valor de salvamento o valor de residual. ¿Y qué es el valor de salvamento? Es aquel valor por el cual yo estimo vender mi activo durante la vida útil, porque pudo haber sido que si se prestan 10 años, yo a los 10 años lo voy a vender y tengo ese valor de salvamento. Compañeros, ahí terminamos con esta clase, terminamos lo que corresponde a la propiedad planta de equipo, del reconocimiento y de sus costos. Queda pendiente, muchachos, nota para esta materia. ¿Qué voy a hacer yo? Esta semana les voy a subir un taller de lo que hemos visto de inventarios y de lo que hemos visto de propiedad planta de equipo. Les voy a subir un taller de lo que es de inventarios y lo que es propiedad planta de equipo. Ustedes lo van a realizar dulce y tranquilamente en su my house, en sus casas o en el lugar donde se encuentren. El martes, sobre ese taller, yo les voy a hacer unas preguntas. Primeras preguntas que le hago, primeras preguntas de conocimiento de inventarios y conocimiento de propiedad planta de equipo. 5 preguntitas. ¿Listo? Y de ese taller que les voy a subir, les haré 5 preguntas. 5 preguntas sobre las cuales ustedes solamente van a escoger la respuesta que es y me la van a colocar. Por decir algo, si yo le digo, ¿cuál fue la depreciación acumulada después de haber restado el valor de salvamento en el activo de vehículos en el año 3? Entonces me va a decir 102 millones de pesos. Me colocan 102 millones de pesos. Yo les voy a preguntar, ¿cuál es el valor de la revaluación del activo en el año 3, el cual tuvo una utilidad, un incremento de 5.000 pesos? Usted simplemente me va a decir cuál es el valor. ¿Estamos de acuerdo? Así vamos a hacer la evaluación. Adicionalmente, ese día en la evaluación, me van a subir las respuestas y me van a subir el taller. Me van a subir las respuestas de lo que le voy a preguntar y me van a subir el taller. Quiere decir que en el taller ustedes van a colocar por acá respuesta 1 de conocimiento, 2, 3, 4, 5, respuesta de desempeño de producto 1, 2, 3, 4, 5 y listo. Y ahí calificamos el tercer momento. Lo mismo haríamos con tributaria. Con tributaria yo les voy a subir un ejercicio adicional que ya tienen uno para hacer. Yo les voy a subir un ejercicio y el martes también vamos a hacer lo mismo. Me van a subir los 2 ejercicios y me van a responder unas preguntitas de teoría y respecto a ese ejercicio al que les mandé. Y ahí calificaríamos tercer momento de tributario. ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. Listo. Yo les voy a subir las clases de 8 días y la de hoy de tributaria, junto con la teoría, aunque esa teoría ya la subí, ¿cierto? Esa teoría la tienen ustedes, de ICA. Sí, la teoría ya está. Listo, entonces les voy a subir los videos de hace 8 días y el de hoy. Y les voy a subir esa teoría de inventarios y propiedad planta de equipo para que la tengan ahí, junto con el video. No escucho nada. Profe, una pregunta ya aparte del tema. ¿Cuándo iniciaría el segundo semestre? Si no estoy mal, empieza la última semana de julio o la primera de agosto. Ojalá todo esto se cuadre para que podamos continuar con las clases normales. Oh, yo espero que sí. Ay, qué rico. A ver si Vero y Valentina invitaban, porque se olvidó la amarrada.
Listo. Hágale. Chao. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao.